Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es Dios. Bienvenidos todos en esta mañana. ¿Están contentos? Gloria a Jesús. Qué preciosa presencia. Qué preciosa presencia. La adoración es nuestra entrega. La adoración es nuestra entrega. El mensaje es la entrega de Dios para nosotros. La adoración es lo que nosotros entregamos a Dios. Así que quiero animarte. Valora la adoración. Haz los preparativos necesarios para venir a adorar. No es que el mensaje es lo importante y la adoración no. Ojo, cuidado con eso. Si no, quiere decir tú no entregas. Y donde no hay un corazón entregado y rendido, la palabra no tiene espacio para operar. ¿Qué es la adoración? Yo entrego mi corazón. Yo lo rindo en adoración al excelso, al soberano. Me entrego, me deposito. Por eso hacemos así, abrimos nuestros brazos diciendo: Señor, me estoy entregando, mi vida es tuya. Ahora tu palabra tiene todo el poder para hacer lo que tiene que hacer en mi vida. Entendamos las dinámicas. Adorar es nuestra entrega. Es: Señor, aquí está mi vida. Aquí está lo nuevo que tú hiciste en mí. Aquí está el nuevo corazón que tú me diste. Y entonces la palabra de Dios hace el efecto. Vamos a nuestras Biblias. Este es el sexto mensaje en Juan 5. ¿Puede creerlo? Seguimos en el mismo capítulo, Juan 5. Qué maravillosas profundidades de las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios. Sobre todo, qué maravilloso la persona preciosa de Jesús que se nos está revelando y que se nos está mostrando. El tema de esta mañana es acerca de un precioso regalo. El regalo de la unidad del Hijo y el Padre. Usted y yo sabemos que el Hijo está unido al Padre. Jesús está unido al Padre. De eso se trata este testimonio que estamos recibiendo en Juan 5. Jesús está diciendo: yo estoy unido al Padre. Pero yo quiero decirle algo esta mañana. Esa unidad perfecta, que es la clave para una vida de poder, no es solamente la unidad del Padre y del Hijo. Ese es el regalo que Jesús nos dio por su sacrificio. Es decir, a nosotros nos pertenece la unidad del Padre y del Hijo. Por eso el título de este mensaje es el regalo de la unidad del Padre y del Hijo. Porque es importante que comprendamos esta unidad y la atesoremos, porque solamente y solamente allí vamos a ser poderosos. Un matrimonio sin la unidad del Padre y del Hijo fracasa. Y solamente es cuestión de tiempo verlo. Una familia sin la unidad del Padre y del Hijo fracasa. Y solamente será cuestión de que el tiempo transcurra y veremos cómo eso cae. Todo lo que no es sostenido por la unidad del Padre y del Hijo tiende a fallar. Toda relación, una iglesia que no tiene la unidad del Padre y del Hijo, fracasa. Una nación que no tiene la unidad del Padre y del Hijo, se prepara para la destrucción. Lentamente, muchas veces. Sin embargo, yo quiero decirle, Cristo Jesús fue a la cruz para regalarnos esa unidad. Esa perfecta comunión, esa perfecta unidad. Cristo Jesús fue a la cruz para regalarnos eso a nosotros. Ese es nuestro regalo por la fe. Y yo oro que si usted se ha rendido hoy en la adoración al Señor, usted diga: Señor, estoy listo para activar esa unidad que me pertenece. Amén. Ese es su regalo. Mire, no le estoy diciendo tiene que comprarlo, tiene que pagarlo. Es nuestro regalo. Ahora depende, la palabra es enviada. Ahora depende cuántos la agarran, cuántos la cogen para disfrutarla. Ahí está la clave. Y hemos visto a lo largo de Juan 5 cómo se nos han dado varias enseñanzas al permanecer en este pasaje, ¿no? Hemos visto que la vida es ver a Dios. Y tú y yo tenemos tantas definiciones temporales de vida.
Y Jesús viene a destruirnos todas nuestras definiciones temporales y decirnos, vida es verme a mí. Ver a Jesús es la vida. Conforme sea mi identidad, así serán mis obras. Jesús vemos una identidad clara en el Padre, por eso es obras poderosas. Si yo vivo disfrutando a Dios, entonces todo lo que es de Dios se manifestará a través de mí. También vimos la semana anterior la autoridad que tiene el Hijo. Autoridad para dar vida. Es nuestra vida hoy. Es nuestra vida en el futuro. Jesús es nuestra vida del cielo hoy. No hay vida sin Jesús. No hay vida sin verlo a Él. No hay vida sin disfrutarlo a Él. ¿Cuánto tiempo disfrutaste a Jesús esta semana? ¿Cuánto espacio hiciste en tus pensamientos de afán y de ansiedad para decir no, no afán, no ansiedad? La vida es verlo a Él. Esa es la vida, ver a Jesús. Cuando lo vemos a Él, entonces las obras se manifiestan, los milagros, las respuestas. ¿Ves cómo todo empieza a manifestarse? Y Dios empieza a hacer los milagros. Qué maravilloso es Dios. Vemos cómo Jesús está deleitado en el Padre y por eso Él puede dar vida, calidad de vida. No hay calidad de vida aparte de Jesús. Ayer conversaba con alguien y me decía, trabajaba esta persona en una empresa y me decía, ¿sabes? Y todos estos que eran mis supervisores, mis jefes, tremendos salarios. Luego esta persona salió de ese trabajo y viene acá a trabajar en una entidad financiera y le empiezan a buscar a esta persona para créditos, préstamos. Los mismos que estaban allá, supervisores con super salarios, mega salarios. Y cuando vamos a revisar, dice su buró de crédito, endeudados hasta no más. Entonces todo es una pantalla, fue la conclusión. Y tú y yo nos seguimos comiendo el cuento que esa es la vida. Esa no es la vida. La vida es una persona. La vida es Jesús. Por eso la exhortación y la enseñanza de Dios todas estas semanas es ahora o nunca que tenemos que hacer una resolución en nuestras vidas. Voy a cambiar los valores temporales de este mundo y voy a abrazar los valores del cielo. Y el valor del cielo que Dios nos habla esta mañana es esa unidad que está para nosotros hoy. La unidad del Padre y del Hijo es nuestro regalo. También vimos que Jesús tiene la autoridad como juez. Qué maravilloso es eso. A algunos les asusta el nombre juez. ¿Por qué? Porque claro, un juez está para hacer justicia y yo me he portado mal. Solo yo, no sé usted. Y el juez va a impartir justicia. Sin embargo, qué buena noticia saber que ahora Cristo es nuestra justicia. Y que el Padre ya no me ve a mí porque ese quedó crucificado, ahora ve a Jesús. Y Él es justo, Él es perfecto y así me ama Él. Y el juez ya no me infunde terror, el juez ahora me infunde gratitud, reverencia y entregar mi vida al juez. Porque Él traerá a juicio toda obra al final. Si bien es cierto, ninguno de los que hemos creído en Cristo Jesús vamos a ser juzgados para condenación. No, eso no existe para los que han creído en Cristo Jesús, para los que han depositado su vida en Jesús. No hay condenación para ninguno de los que están en Jesús. Pero si el juez va a atribuir recompensas según las obras. Vamos a estar con Cristo para siempre, aleluya. Pero van a haber recompensas. Van a haber recompensas según, ¿de qué pastor? ¿Cómo van a ser las recompensas? ¿Los pastores van a tener más recompensas que las ovejas? No se trata de eso. Se trata de cuántos fueron diligentes con su nuevo corazón en entregarlo y rendirlo a Dios para vivir para Él. ¿Cuántos hicieron la decisión diaria? Hoy, Señor, es un día para tu gloria.
Hoy es un día para vivir maravillado en ti. Al final, las recompensas serán en función de los días que viviste para Él versus los días que viviste para ti. Sea donde Dios nos haya puesto, al lugar donde Dios nos haya llamado, eso es lo que marca la diferencia en el tribunal de recompensas por las obras. Esto no se enseña en las iglesias, pero hay un tribunal de recompensas. Y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. La obra de cada uno será aprobada. Hay unos que han edificado con madera, eso se va a quemar. Con heno, con paja, todo eso se va a quemar. Pero hay otros que edificaron con oro, plata y piedras preciosas. Esa obra va a permanecer y esa obra va a ser recompensada. ¿Qué es oro, plata y piedra preciosa? La divinidad, el favor de Dios, la gracia que hemos recibido, los regalos espirituales de Dios. ¿Cómo los estás usando? Este mensaje es un mensaje, espero que tú abras tus oídos. ¿Cómo estás usando lo que Cristo te ha dado? Ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu para hacerlo a Él preeminente. Primero, en cada área de nuestras vidas. A eso fuimos llamados, mis amados. Y esa es la respuesta para todo lo que el mundo busca. El mundo busca finanzas. ¿Sí? Las finanzas vienen para aquel que ha hecho Jesús su preeminencia. El mundo busca salud y se afana por la salud y está atemorizado por la salud. Tú tienes que perder tu paz por la salud. Resulta que cuando tú te maravillas en Jesús, la salud, Dios mismo es tu salud. Cuando tú participas de Cristo, comes tu salud. Qué maravilloso. En pocas palabras, entonces Jesús está lleno de gloria. Y todo es gloria en Él por causa de su unidad con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu son una unidad perfecta, inquebrantable. Y es por eso que Jesús manifiesta al Padre. Porque es que Jesús es poderoso. Dice Hebreos 1, verso 3, que Jesús es el resplandor de la misma gloria de Dios. Dice este pasaje, Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Mira esa unidad lo que hace. Esa unidad hace que el Hijo sea la expresión exacta del Padre. Expresión exacta de su naturaleza. Y Dios nos ha llamado, escúchame amigo, quizás tú eres nuevo esta mañana, quizás muchas de estas cosas te suenen nuevas. Yo quiero decirte esto de aquí. Dios te salvó en Cristo para que cada día de tu vida sea un testimonio de Dios. Un testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida rendida, con una vida que se entrega. Ríndete al Señor, ese es el mensaje. Ríndete, dile al Señor, Señor, hoy depongo mis valores. Hoy depongo lo que yo considero ganancia, lo considero basura. No hay nada más excelente que tu amor por mí, Señor. Porque Jesús es la expresión exacta de su gloria, de su naturaleza. Y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Yo quiero decir algo importante. Jesús no es un ángel, cuidado. Este mismo pasaje en el verso 4 dice que heredó un nombre mucho más excelente que el de los ángeles. Jesús no es un ángel. Jesús tampoco es creación. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Es la expresión exacta de Dios. Jesús está unido al Padre. Es la expresión de la esencia divina. Y eso es lo que da la autoridad para todo, para sostener. Él sostiene el universo por su palabra. El Padre le dio al Hijo, por causa de su unidad, el Padre le dio al Hijo la capacidad de que su palabra sostenga el universo. ¿Qué es lo que Dios necesita para sostener el universo? Su palabra, la palabra del Hijo. El Hijo sostiene todas las cosas por su palabra. Qué maravillosa esta unidad, que el Hijo tiene esa autoridad de parte del Padre. Unidad con el Padre le dio autoridad, poder y honra. Pero el hombre natural, ¿qué busca? Lo mismo. ¿Qué busca el hombre natural, caído? Quiere autoridad, quiere poder y quiere honra. Todas las cosas que solamente vienen por causa de unidad con Dios.
¿Te das cuenta que el problema es que seguimos buscando en el lugar incorrecto? De la unidad con el Padre, el Hijo tiene autoridad, poder y honra. Y es lo que el mundo quiere. Sin Dios no es posible. No es posible. Y eso es lo que Jesús está dejando claro. En todo ámbito debemos entender que no habrá autoridad, poder y honra sin verdadera unidad con Dios. La unidad del matrimonio, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad de la nación dependen de nuestra unidad con Dios. Ezequiel 37:26 es una preciosa promesa. Dice: haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos. Dios nos creó para vivir en medio nuestro. La caída del hombre, el pecado, quitó la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Qué es la salvación? Que Dios volvió a poner su santuario en medio de nosotros. Que Dios vino a poner su templo, su presencia en medio nuestro. Dios habitando en medio nuestro. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa segura. El nuevo pacto nos dio unidad con Dios. Vino Dios nuevamente, siendo extraños, vino Él, nos acercó a Cristo, nos dio la naturaleza de Jesús y en esa naturaleza nueva Él puso un nuevo espíritu, su presencia, su santuario, como lo dice Ezequiel, su lugar de morada. Amén. Entonces, Él mismo habitando en nosotros, ese fue el propósito de la salvación. Él nos redime, nos hace nacer de nuevo para darnos unidad de espíritu y unidad de corazón. Aquí viene la distinción importante. Y esto Juan Pablo lo decía en la adoración. Decía: hemos recibido unidad espiritual con Dios. Gloria al Señor por eso. Es un hecho real. Tu espíritu, yo sé que las personas que ya tienen más tiempo saben esto de aquí, pero por causa de las personas nuevas quiero dejar esto bien claro. ¿Qué hizo la salvación de Dios? La salvación de Dios hizo posible que tu espíritu muerto resucitara por medio de la vida del Espíritu de Dios. Tu espíritu se hizo uno con el Espíritu de Dios y ahora tu espíritu, escúchame, tu espíritu es 100% perfecto. El nuevo espíritu que Dios te dio es un espíritu perfecto. No peca. ¿Sabías que nuestro espíritu jamás peca? Nuestro espíritu no puede pecar. Ese es el espíritu que Él te dio. Ese es el nuevo corazón que Él te dio. Ahora, ¿dónde se libran las batallas? Es en el alma. El alma es el lugar donde todavía experimentamos división. En el espíritu estamos unidos con Dios, pero en el alma estamos divididos. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Unidad de alma, unidad de corazón, unidad de mente, unidad de pensamiento. 1 Corintios 6:17 nos habla de la unidad del espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¡Wow! El que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos un espíritu con Dios. Somos uno, ya no hay división. En mi espíritu, Dios y yo somos uno. ¿Lo estás leyendo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos uno con Dios. Y eso tú tienes que alabarlo. En eso vamos a maravillarnos. Cada día. ¿Por qué? Porque Él me hizo uno con Él. Ahora, en mi alma, todavía muchas veces estoy dividido. Mira lo que dice Romanos 15:6. Ese es el trabajo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Que el Dios de la paciencia, Romanos 15:5, y del consuelo les conceda tener el mismo sentir. Les conceda ahora tener el mismo sentir. Ya son uno en el Espíritu. Pero ¿qué ahora necesita el alma? Tener el mismo sentir. La palabra sentir es una palabra griega froneo que significa el mismo pensar, la misma mente. Ahí está el problema. El esposo y la esposa ambos
han rendido sus vidas a Jesús, son hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero ¿qué pasa? Siguen dividido el matrimonio. ¿Por qué? Porque en sus almas no tienen el mismo sentir. Ambos son amados por Dios. Ambos fueron lavados con la sangre de Cristo, pero en el alma no hay el mismo sentir. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestros corazones conforme nos rendimos en unirnos en el alma. Un alma que está partida, fraccionada, dividida. ¿Por qué? ¿Qué la divide el alma, pastor? Todos los ídolos, las cosas que amamos naturalmente. Eso divide el alma. Pero hoy la operación y el milagro que debemos clamar al Señor, Señor, une mi alma a ti. Que mi alma se una a ti, Señor Jesús. Tengan el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Fíjate, no podemos tener unidad unos con otros si no estamos unidos a Cristo Jesús. Si nuestra alma no somos intencionales, escúcheme, esta palabra es clave, intencional. ¿Qué significa? Tomar decisiones. Alma, tú tienes que amar a Dios. Al alma hay que ordenarle. Al alma hay que hablarle. Yo me maravillo porque el Señor me hace entender esta verdad y digo, sí, así es como tenemos que ordenarle. Mis papás están fuera de la ciudad en este momento, ellos están con mi hermana, pero yo estoy en la casa. Sin embargo, allí estoy en la casa, le estoy hablando a mi alma. Alma, le digo, Diego, a ver, alaba. Diego, adora. Diego, esto no es. Yo le estoy hablando a mi alma. Y no significa que perdí un tornillo, no. Significa que el Salmo 103 dice, alma, alaba. David, el salmista, tiene que hablarle al alma. ¿Le estás hablando a tu alma que se alinee? A que se ponga de acuerdo con Dios. Alma, ten el mismo sentir de Cristo. Porque dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? No hay unanimidad si mi alma está fraccionada. Unánimes vamos a glorificar al Señor a una voz. Tu vida es una evidencia de gloria cuando tú estás unido. Eso es lo que está diciendo la palabra. Une tu alma. El alma le gusta tristeza. Un influencer ecuatoriano esta semana decía, a los ecuatorianos nos alegramos cuando nos cantan canciones tristes. Pasiones caídas. Nos gusta, al alma le gusta la tristeza, al alma le gusta lo temporal, le gusta la comodidad, pero el alma hay que forzarla. La causa de toda división en el corazón es por causa de una mente que no está unida a Cristo. Repito, tu espíritu está unido a Jesús, tu alma es el trabajo. Fuiste unido a Cristo, pero tu alma no está. ¿Qué es un corazón dividido? Una mente que pone su intelecto, esto es clave. ¿Qué es un corazón dividido? Es una mente que pone el intelecto encima de Dios. Dios no me creó para poner mis razonamientos encima de Dios. La mente reclama su propio derecho a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Creciste, fuiste formado con costumbres, valores, ok, tu hogar, todo el asunto. Tu mente cree que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero déjame decirte, esa mente, mientras sigue en esa posición de Señor y amo, te va a traer muchos problemas. Esa mente tiene que ser traída como siervo del Espíritu. La mente reclama ese derecho. Tu mente quiere decidir por ella qué es verdad y qué es mentira. Mira, y tú te crees sabio para decir, esto es bueno y esto es malo. Y tú te crees lo suficientemente sabio para decir, esto es verdad, esto es mentira. ¿Eso qué es? Una mente dividida, una mente que se ha puesto en el trono y ha dejado el espíritu de lado.
No puedes permitir que tus razonamientos estén por encima de lo que Dios dice. Tus razonamientos tienen que ser siervos de Él, siervos del Espíritu, porque ya tienes un espíritu nuevo. Ahora esos razonamientos, dile al Señor, Señor, traigo esos razonamientos, siervos de Jesús, siervos a la obediencia de Jesús. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo que no haga algo, la respuesta habitual es, ¿por qué no? Y el padre le va a dar una razón. Pero el joven la contradice y se genera una discusión. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la mente que no está unida a Dios es una mente que intentará razonar desde su perspectiva. Ese fue el argumento tras la caída del hombre. De hecho, la serpiente llevó a la mujer a poner su intelecto por encima de la verdad de Dios. Cada vez que tú pones tus razonamientos encima de la verdad de Dios, es caída. En el momento que Adán y Eva elevaron su intelecto por encima de la verdad de Dios, se produjo la caída de la raza humana. Y desde entonces los hombres nacen con la tendencia a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Cuidado con el por qué. Y no es que Dios no explique el por qué, pero no lo explica cuando tú crees que necesitas el por qué. Repito, ten cuidado con preguntar por qué y cuestionar a Dios, porque Dios explica al corazón que se ha rendido. Al altivo Dios no le explica nada. Al altivo Dios lo mira de lejos. Dios lo resiste. Dios, escúchame, es la palabra que utiliza. Dios aborrece a aquel que pone su mente encima de lo que Él dice. Nuestra mente tiene que ser traída como siervo, como un siervo del Espíritu. Desde entonces todos los hombres cuestionan a Dios, pensamos dos veces si obedecer o no los mandamientos que Él da. Pero la salvación, y esta es la buena noticia que Dios nos da esta mañana. Salvación, Dios te dio el poder para traer a tu mente como un siervo del Espíritu. Esa es la salvación. Vamos a ver tan solo 3 versículos del capítulo 5 de Juan. Donde nos quedamos, llegamos hasta el verso 29. ¿Qué es unidad con Dios? Yo quiero explicarles, según estos 3 pasajes, a la luz de esos 3 versículos, ¿qué es unidad con Dios? 3 pasos importantes de unidad de nuestro corazón con Dios. Versículo 30. Dice Jesús, escúchelo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, así juzgo. Hasta ahí. Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo. Pero Jesús es Dios. Jesús nos está hablando. El Padre y yo estamos unidos. Y nada de lo que yo hago es separado de Él. No puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, así juzgo, así hablo. ¿Qué es unidad con Dios? Unidad con Dios es oír a Dios. ¿Qué es unidad con Dios? Es oír a Dios. La palabra oír allí es la palabra griega akouo, de donde viene la palabra acústica. Y esta palabra significa entender, escuchar, obedecer. Jesús vive oyendo al Padre. Este oír habla de una determinación. Jesús está determinado a detenerse, a entender, escuchar y también a obedecer. De hecho, en términos bíblicos, el que verdaderamente oye es aquel que obedece. Cuando usted vea la palabra oír en la Biblia, hace referencia a obedecer. Jesús tiene un oído al Padre. Jesús sabe oír.
Todo lo que Él habla entonces es verdad. Sus juicios son verdaderos. Toda palabra que sale de Jesús es recta porque Él sabe escuchar. ¿Cuántos quisieran tener siempre la palabra oportuna para hablar? En cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier entorno, tienes que aprender a escuchar. Porque Jesús juzga porque Él oye. Pero somos muchas veces prontos para hablar, tardos para oír. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que sabe oír. Que sabe oír. Ahora yo le tengo otra buena noticia. La salvación cambió nuestro oído pesado por un oído espiritual que tiene la capacidad de deleitarse en escuchar a Dios. Eso nos dio la salvación. Ahora, ¿cuál es el punto? Ya tenemos el regalo. Gracias, Jesús, porque cambiaste mi oído. Ese oído terco, necio, endurecido, lleno de taponado allí. No escucha, no entiende. Tú cambiaste mi oído espiritual pesado por un nuevo oído espiritual. Que ese oído ama escucharte. En el silencio de mi casa en el que estoy ahorita, me deleito en escuchar. Señor, gracias. Mira, no tenemos que gritar. Muchas veces creemos que presencia es gritar y hacer un show, un espectáculo. No, presencia es que tú te detienes a escuchar la voz interna de su espíritu. Y Él habla. Yo no sé por qué nos han metido la idea de que el Espíritu Santo se cayó y que le quitaron la voz al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue vigente, vive ahora dentro de ti y Él tiene una voz. Y Él habla. Él habla. Él está hablando. Y tú puedes escucharlo. Yo te tengo la buena noticia. Tú puedes escuchar a Dios hablar. Tú lo vas a escuchar. Dios quiere que aprendas a hacer uso de tu oído espiritual. ¿De qué manera? Esa persona vive dentro de ti. El Espíritu Santo. Esa persona conoce, ponle atención a esto, conoce, esa persona que está dentro de ti, conoce todos los pensamientos de Dios. Y esa persona desea mostrártelos. Esa voz es apacible y te hablará cuando tú hagas el tiempo y el espacio para meditar en su verdad, en su palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 2:11. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Tremendo. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. Bueno, verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Te das cuenta de lo que hemos recibido? El Espíritu que conoce todos los pensamientos de Dios está en nosotros. Esa persona está en ti. Por eso es la promesa de que Él iba a escribir sus leyes en tu corazón, porque se te dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu que está en ti conoce todos los pensamientos de Dios. Él conoce todo de Dios. Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Para que conozcamos lo que ya hemos recibido gratuitamente. Y desconocemos lo que tenemos gratuitamente. Y muchos están mendigando todavía. Y muchos están pidiendo caridad. Estoy hablando de creyentes. Se justifica que el mundo mendigue. Pero creyentes que han recibido el Espíritu de Dios siguen pidiendo, siguen mendigando, porque no se detienen a escuchar lo que el Espíritu nos está hablando, que Dios ya nos dio gratuitamente. ¿Sabes por qué las finanzas no arriban? Porque no te detienes a escuchar. Así de sencillo. Pero hay ese Espíritu que se nos dio.
Dice, de lo cual también hablamos. Está leyéndolo. 1 Corintios 2, 13. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nosotros hablamos. Pablo habla. Pero ¿habla de qué? De lo que él está escuchando al Espíritu. No hablamos palabras de sabiduría humana. Hablamos las palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Qué hablamos? Las palabras que nos enseña el Espíritu. Qué maravilloso. Dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En el original dice esto. Me encantó. Mire lo que dice en el original. Literalmente en el griego dice así: interpretando cosas espirituales a hombres espirituales. Las cosas espirituales solamente se revela a los que están escuchando al Espíritu. ¿Tú quieres conocer los misterios de Dios? ¿Quieres la sabiduría de Dios? Detente. Escucha. Cuando tú escuches, las cosas espirituales se te van a revelar, interpretando lo espiritual a hombres espirituales. Verso 14, aquí viene el contraste, en cambio. Pero el hombre natural, ¿cuál es el natural? El no espiritual. Natural es el que se deja llevar por los sentidos, por las emociones, por lo que cree, por su intelecto. El intelecto está como señor ahí. ¿Qué pasa con ese hombre natural? No acepta las cosas del Espíritu de Dios. Ahí está. Alguien esta semana me decía, a mí se me hace difícil creer cuando escucho a alguien hablar o dar su postura respecto a eso. ¿Por qué? Porque él no está escuchando la voz del Espíritu. Si no sigue escuchando, mejor yo, vive por lo natural. Para él son necedad, dice, y no las puede entender. Gente que lleva tiempo, años y sigue sin entender. ¿De qué se trata la vida cristiana? Yo me gusta siempre repetir esto, porque esto a su vez a mí me confronta y yo sé que confronta también al pueblo del Señor. La vida cristiana es sencilla. Tú y yo la complicamos. La vida cristiana consiste en detenerse y escuchar a su Espíritu, que ya se nos dio en el corazón. Y el Espíritu tiene todas las respuestas para esas preguntas que a ti te ponen ansioso, ¿sabías? Todas esas preguntas que tú sabes, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo llego? ¿Y cómo resuelvo? Para todas esas preguntas, el Espíritu Santo que está en ti tiene una respuesta. Él tiene una respuesta. Está allí, mire, no lo digo yo, es la palabra la que nos está hablando. Porque las cosas, dice de Dios, se disciernen espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? Tú a Dios no lo puedes discernir con intelecto, con filosofía. No se discierne hacia Dios. A Dios se lo discierne cuando callas la voz de todas las cosas alrededor y dices, háblame, escucho, aquí está tu siervo, escucho. Mi mente es un siervo. ¿Qué tal si decimos hoy al Señor? Señor, mi mente es un siervo. Mis pensamientos los traigo sujetos a tu gobierno, porque quiero escucharte a ti. Calla estas voces naturales. Habla, Espíritu de Dios, a mi corazón. Amén. Es importante siempre hacer eso. ¿Qué es orar? ¿Vana palabrería? No. Yo quiero animar a todos aquí. Vamos a hacer un ejercicio esta semana. Esto no lo había pensado, pero lo tenía en mi corazón y mire, sale en este momento. Todos, ministros del Señor que ministran incluso adelante en diferentes partes, aún todos aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Cuando vayamos a orar esta semana, vamos a pensar cada palabra que sale de nuestros labios. Escúcheme,
cada palabra la vamos a pensar, la vamos a meditar. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien nos dice, ora, comenzamos a repetir como carretilla y repetimos palabras muchas veces repetitivas porque no estamos meditando lo que estamos declarando. Este ejercicio yo lo he venido haciendo por algún tiempo. Ya dejo de repetir, Padre Celestial, esto es lo que... No, cada palabra bien pensada. Y estoy forzando a mi alma a pensar según el Espíritu. Y yo voy a estar tomando la lección, sobre todo a los que escuchen orar, en el amor del Señor. Pero a ver, no, piensa cada palabra. No repitas los nombres de Dios por repetirlos. Si los vas a decir, dilos porque estás consciente de lo que estás diciendo. Porque debemos dejar, Jesús criticó a los fariseos por hacer largas oraciones y vanas repeticiones que no aprovechaban nada. Y nosotros tenemos que reaprender esto. Tenemos que aprender a orar. ¿Cómo se ora? Escuchando la voz interna del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos? Vamos a meditar cada palabra antes de orar. No estoy exagerando, cada palabra tenemos que meditarla. Porque la oración es una comunión, es una conversación. ¿Usted quiere ver cómo está su oración? Haga este simple ejercicio. Comience a conversar con alguien tal como usted ora. A ver cómo está esa conversación. ¿Usted conversaría con alguien de esa manera como usted ora? Eso nos va a ayudar a medir nuestra oración. Cuando tomamos orar, ¿qué es? Repetir su palabra, llevársela de regreso a Él. Es importante entender estas verdades. ¿Dónde estábamos? Entonces, verso 15. El 14 nos habló del natural, el hombre que no escucha. Ahora el hombre que sí escucha el Espíritu, mire lo que dice. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. El hombre que escucha al Espíritu de Dios tiene siempre la palabra apropiada. Siempre tiene la palabra correcta. El hombre que escucha a Dios, el hombre que escucha al Espíritu. Y él dice, no es juzgado por nadie. Ahí está la explicación del poder de Jesús. Porque Jesús escucha. Jesús oye al Padre. Jesús oye. ¿Qué estás oyendo entonces tú? No hay nada que dé mayor autoridad y poder a un creyente que el hecho de saber escuchar a Dios. Mientras más tú estás escuchando la voz interna de tu espíritu, mayor poder habrá en tu vida. Esa voz habla claramente cuando nos detenemos a considerar las palabras de la verdad de Dios. Y dice el verso 16 de este mismo pasaje, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios que puede enseñarle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Nada más y nada menos que la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? La mente de Cristo significa que tenemos su espíritu para pensar como Él piensa, conocerlo a Él. Qué maravilloso regalo hemos recibido. Qué maravilloso. El Hijo vive escuchando al Padre. Y cuando sabemos oír, nuestra vida se vuelve una expresión de ese escuchar. Eso es lo que pasa con Jesús. El Hijo sabe escuchar al Padre y por esa razón el Hijo expresa las palabras del Padre a tal punto, mire, el Hijo está tan unido al Padre, solo escucha al Padre, que el Hijo se le llama la palabra. El Hijo está tan unido al Padre y Él solo escucha las palabras del Padre, que el Hijo recibe el nombre, la palabra.
Esto es maravilloso para mí. Mientras lo estudiaba, lo veía. Wow, por eso es que el Hijo es la palabra. Porque el Hijo solo escucha al Padre. Cuando tú escuchas a Dios, esa voz interna de su espíritu, cuando tú haces espacio para su palabra, tu vida se vuelve una evidencia de la palabra. Qué precioso. Cuando no sometemos nuestros pensamientos a la mente de Cristo, cuando no lo hacemos, cuando no traemos sujetos esos pensamientos, vamos a ser susceptibles a las mentiras que las tinieblas promueven para que las creamos. Por ejemplo, una señorita que fue abusada en su cuerpo. Si ella no toma el amor inagotable de Dios para ser sanada, y si ella no toma la gracia de Dios para perdonar, entonces ella está poniendo su razonamiento encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella cree que la situación que ella pasó le da el derecho de amargarse y de no perdonar. Yo sé que esto es fuerte y pongo este ejemplo así de fuerte para que nos demos cuenta cómo sutilmente, con cosas aparentemente justificables a los ojos del mundo, nosotros muchas veces justificamos lo que el intelecto dice. Entonces, si esa niña pasó aquello, ella piensa que tiene el derecho para amargarse y para no perdonar. ¿Qué va a pasar? Esa señorita muy pronto llegará a abrazar otras mentiras e ideas que la van a hundir más y terminarán destruyéndola. Pero lo contrario es que esa persona que haya pasado por ese abuso, cualquier tipo de abuso, entienda que en ese momento, en medio de esa situación horrible, Dios está allí con la gracia para perdonar y está con su amor para llenarlo todo. Y esa persona que pasa por esa situación se convierte en un canal de poder y de restauración y de vida para otros. Pero ¿cómo? Poniendo su intelecto, sus razonamientos debajo de lo que dice Dios. ¿Por qué nos amargamos muchas veces con la gente? Porque nos creemos con el derecho. Esa persona me dañó. Déjame decirte, tú y yo dañamos más a Dios que lo que cualquiera nos puede dañar a nosotros. Por lo tanto, si Él me perdonó, yo tomo su perdón y con ese mismo perdón extiendo perdón a otros. Eso es traer la mente a lo que Dios dice. Eso es traer la mente sierva de Dios, sierva del Espíritu. Es muy importante que pongamos nuestra mente como siervo del Espíritu, porque la cultura secular en la que vivimos ha exaltado la razón humana por encima de los caminos de Dios. Y entonces tú te crees lo que aquel filósofo Nietzsche dice: Dios ha muerto. Hemos matado a Dios, porque ellos creyeron que sus razonamientos iban a matar a Dios. Dios riéndose desde el cielo. Eso significa poner la mente encima del... Y eso es lo que hace la cultura. El sistema en el que vivimos te dice: tú eres dueño de tu razón. Qué lindo suena eso, ¿no? Tú eres dueño de tu razón. Y qué mentira más vil. Porque Cristo te compró porque tenías una razón caída. Y Él vino a darnos su mente, la mente de Cristo. El sistema te dice que tú eres el que dices lo que es bueno y lo que es malo. Que todo es relativo. Bueno, tú dices que eso es bueno y malo para ti. Para mí, bueno y malo es esto. Y todo se vuelve relativo. Yo quiero decirte, tú puedes ser todo lo relativo que sea. La verdad absoluta de Dios no cambia. Dios es absoluto. Dios lo es. Y yo quiero no vivir cuestionando a Dios, pero Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué tú dices así? Y Señor, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué es así como dice el pastor? No es como dice el pastor. Es más, verifique la palabra. Y si lo que yo estoy diciendo no es cierto conforme a la palabra, usted tiene toda la responsabilidad de su alma, por su bienestar, de desechar lo que le he dicho y de salir corriendo de este lugar. Los hermanos de Berea examinaban la palabra. Todo lo que Pablo les enseñaba,
el mero mero Pablo, los de Berea examinaban las Escrituras para ver si estaba cierto. Amén. Pero si es la verdad de Dios, usted está en el compromiso hoy y en la responsabilidad. Y yo he librado mi responsabilidad ante Dios porque se lo estoy diciendo a usted. Se lo estoy diciendo. Esa es una mentira. Tú eres dueño de tu razón. El sistema te dice, tú dices que es bueno y que es malo. Yo quiero decirte, bueno es solamente Dios. Bueno es solo Dios. Y todo aquel que intenta vivir fuera de Él termina en engaño e iniquidad. Un corazón que no sabe escuchar es un corazón que va a permanecer continuamente en la mentira. Si no escucha, ese corazón seguirá en la mentira. Es engañado al creer en aquello que se repite continuamente. Entonces, ¿qué pasa al corazón que ha aceptado la mentira? Se sigue repitiendo las mentiras. Y le gusta, y te repites la mentira, y te repites la mentira. Y viene alguien por allí con un estudio X que soporta tu mentira, y tú lo crees. Mira, el estudio lo dice. ¿Por qué? Porque el corazón que está en mentiras va a ser susceptible de buscar otras mentiras que soporten su mentira. La mentira en la que ha creído. Hay mentiras muy comunes que se promueven en el sistema que vivimos y que nosotros, si queremos disfrutar unidad con Dios, debemos detectarlas y rechazarlas. ¿Qué mentiras? Póngale atención a estas mentiras. Probablemente hemos creído en alguna de ellas. Eres el arquitecto de tu propio destino. Mi destino lo trazó Él antes de la fundación del mundo, para que yo sea conformado a la imagen de Jesús. Ese es mi destino. Y tenemos que ser diligentes en rechazar esas mentiras. Otra mentira. Sigue tu corazón. Sigue lo que dicta tu corazón. Jeremías 29. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. No, yo te digo, no sigas tu corazón, por favor. El corazón es perverso. Por eso es que necesitamos cada día pausar todo e ir a Dios. ¿Qué dices tú, Señor? A ver, me están diciendo esto, pero ¿qué dices tú? Hace más de año y medio, la pandemia, y nosotros no nos dedicamos a escuchar las noticias. Ay, las noticias, ay, el miedo, el COVID. No, a ver, ¿qué dice Dios? Y aquí estamos, siendo luz y referentes en medio de un sistema de miedo y temor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Otra mentira. Todo es por ti. Todo es por ti. Haz todo por ti. No, porque por Él, por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo en mi vida tiene que apuntar para Él. Todo es para Él. Otra mentira. Si se siente bien, hazlo. ¿Se siente bien? Hazlo. Eso es, y los jóvenes están siendo comidos por esa mentira. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son tus padres para decirte que está mal? Si se siente bien, hazlo. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida. El mundo pasa y sus deseos. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. La vanagloria de la vida. Todo eso pasa. Pregúntale a las estrellas que han llegado a lo mero de la cima y pregúntales cómo todo es efímero. Porque los deseos de los ojos
pasan. Los deseos de la carne pasan. La vanagloria de la vida pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es su palabra. Eso es lo que Él dice. Otra mentira. Eres joven solo una vez. Diviértete mientras puedas. Y pregúntale a esos que se han divertido mientras han podido. Y después, ¿cómo llegaron los años en los que dicen, ¿qué hice con mi vida? Otra mentira, todos lo hacen. Debe ser bueno. Pero papi, todos lo hacen. Todo el mundo lo hace. Ey, aunque todos lo hagan. La historia, no se diga la palabra. Y la historia lo comprueba. Las grandes mayorías se han equivocado. Las grandes mayorías. Que todos lo hagan no significa que está bien. Que todos lo estén haciendo ahorita no significa que esté bien. Y a los que me entienden saben a qué me refiero. Si tú decides escuchar a Dios, todas estas mentiras y fortalezas serán derribadas. ¿Cómo derribamos todas esas mentiras? Escuchando a Dios. ¿Qué dice Dios? Usted se dio cuenta, mencioné esas mentiras. ¿Cómo la verdad de Dios echa abajo todas esas mentiras? La verdad de Dios. ¿Qué necesitamos? Escuchar su verdad. Entonces hoy decide traer tu mente como un siervo del Espíritu a Dios y dile, Señor, Espíritu de Dios, rindo mi mente, tú me gobiernas, yo te escucho a ti. Vamos a tener entonces unidad de corazón con Dios cuando Él es nuestro deleite, escucharlo a Él. Verso 30, Juan 5. Yo no puedo hacer nada, dice Jesús, por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es unidad con Dios? Unidad con Dios es renunciar a ti, a tu voluntad, para abrazar la voluntad de otro. Dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo quiero decirte algo. No hay nada mejor, más glorioso que Jesús. Él es perfecto. Él tiene el temperamento perfecto. Él tiene la sabiduría perfecta. Él tiene las palabras oportunas, apropiadas. Y yo quiero decirte algo. No sé tú, ¿te unes conmigo? Yo quiero seguirlo a Él. Yo quiero ir en pos de Él. No hay nada mejor que la vida a su lado. Ahora, si alguien quiere venir con Jesús, niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús no puedes contigo mismo. Para seguir a Jesús requiere renunciar a ti mismo. Es más, la vas a embarrar si intentas seguir a Jesús con tu voluntad y la voluntad de Jesús. Porque cuando Jesús, tú lo sigues, es Él el que dirige. Es Él el que manda. Es Él el que ordena. Y hoy Él está presente en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, no, Señor Jesús, tú no sabes lo que es bueno. Vivimos en el siglo XXI, año 2021, acercándonos al 2022, y ese libro escrito cientos de años, miles de años atrás, ¿qué tiene que decirme a mí? Yo soy dueño de mi razón. Yo soy dueño de mis criterios, Señor. Jesús te dice a ti, tú que quieres salvar tu vida a tu manera, la vas a perder. Pero todo el que pierde su vida, aparentemente, por causa de mí, ese la encuentra. Solamente se gana cuando hay renuncia a uno mismo.
Solamente hay unidad cuando renuncio a mí mismo. Jesús renunció a su derecho de ejercer su divinidad mientras estuvo aquí. Jesús, ahí está el ejemplo, Jesús. Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes esta actitud. ¿Cuál actitud? Este sentir, esta misma manera de pensar, esta mente. Miren, hay en ustedes. ¿Cuál? La misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús era Dios. Jesús viene y toma la voluntad del Padre, renuncia a sí mismo por un instante y toma la voluntad del Padre. Padre, mi deleite es hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso dice el Salmo acerca de Jesús, que Jesús le dijo al Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado, Padre. Y Jesús, siendo Dios, ¿qué hace con su divinidad? Se despoja a sí mismo, se vacía de su divinidad, renuncia a sus privilegios como Dios y toma forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, semejante a ti y a mí. Tomó esta misma sustancia, esta misma esencia, Él tomó, siendo Dios. ¿Por qué rebajarse? Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te hago la pregunta, si el Hijo de Dios no se aferró a lo que era su naturaleza, ¿por qué nosotros nos aferramos a nuestra propia forma de vivir? Porque Jesús no se aferró, por eso en Él se manifestó el Padre. Si el Hijo de Dios, en quien jamás hubo pecado, tomó el camino de la humillación, ¿por qué nosotros queremos siempre defender nuestros argumentos? ¿A qué debes renunciar? Oh, yo sé que el Espíritu Santo está hablando. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo ahora mismo? ¿A qué debes renunciar? Renuncia a tu orgullo. Renuncia a que tu intelecto siga siendo el Señor de tu vida. Renuncia a decidir que tienes la razón. Gálatas 2:20. Renuncio a vivir yo. Jesús, vive tú tu propia voluntad en mí. Jesús. Eliseo renunció a su propia vida para unirse a Elías, por eso fue poderoso. Josué renunció a su propia vida para unirse a Moisés, por eso Josué fue poderoso. Tú y yo somos llamados a renunciar a nosotros para que Jesús sea viviendo en nosotros. Jesús renunció a su divinidad por un instante para que el Padre manifestara su poder en él. Jesús. ¿Cuál es el resultado de renunciar a nosotros? Yo quiero decirte cuál es el resultado glorioso. Versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual Dios a Cristo lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, ese que se humilló, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es el resultado de renunciar a uno mismo? Dios se encarga de levantarnos en verdadera gloria. Tú piensas que pierdes. Pastor, este negocio no me conviene. Yo quiero decirte, Dios se va a encargar de levantar tu matrimonio cuando te ves muerto con Cristo para que Él viva. Dios levanta a tus hijos cuando renuncias a hacerlos a ellos tu felicidad y te dispones para enseñarles los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué es renunciar a ti mismo? Que en un tiempo de Netflix y comodidades, tú renuncias a la comodidad para enseñarles los mandamientos de Dios a tus hijos. Eso es vida. Promovemos siempre que los padres enseñen a sus hijos los mandamientos de Dios. Instrúyelo en el camino y verás que cuando sea viejo no se va a apartar de ese camino. Los 49 mandamientos de Jesús es un estudio glorioso. Es un currículum
para formar en nuestros hijos el camino del Señor. ¿Cuántos mandamientos estás enseñándoles? ¿Qué tiempo estás haciendo? Escúchame algo, si tú no disipulas a tus hijos, el sistema los va a disipular. Yo quiero decirte algo, Netflix los está disipulando. Las películas los están disipulando. Disney Plus los está disipulando. Y tú estás bien campante y tú quieres que esos hijos vivan para la gloria de Dios. No funciona de esa manera. Pasan más horas en el televisor que el tiempo que tienen contigo. Muchos hijos quieren el televisor y papá y pelean y la película, el televisor y los videojuegos. ¿Sabes por qué? Porque no te tienen a ti. Pero el día que te tengan a ti van a encontrar un deleite mayor que el televisor. Importante decir eso. ¿Cuánto tiempo estás dedicando? Eso significa ser eterno y dejar de ser temporal. Créeme, no hay mayor ganancia que formar un niño para la gloria de Dios. La mujer, la hija de Faraón, que encontró al niño Moisés en la canasta junto al río, los padres de Moisés estaban cerca y ellos dijeron a la hija de Faraón, ¿quieres que te lo cuidemos al niño supuestamente que tú has encontrado? Ellos sabían, era su niño. La hija de Faraón dice, sí, críamelo, fórmamelo y yo te lo pagaré. Hay un principio espiritual. Dios paga mejor que tu salario allá afuera en ese trabajo. Dios paga mejor que ese salario, el trabajo que tú vas a hacer de discipular a tus hijos en el Señor. Dios te lo va a pagar mucho mejor. Deja, ellos no necesitan el televisor, ellos te necesitan a ti. Ellos no pueden vivir sin TV. ¿Sabes por qué? Porque no te tienen. Dios va a levantar a tus hijos cuando renuncias a tu comodidad. Y vamos a ir terminando. Verso 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está diciendo, la ley decía que todo asunto debía constar en boca de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19, usted lo puede leer después. Si no habían 2 o 3 testigos, ese asunto, ese juicio no era válido. No podía, es más, la ley ordenaba 2 o 3 testigos. Un testigo no es suficiente. ¿Sí? Cualquiera sea el cargo, se requieren 2 o 3 testigos. De allí, miren, imagínense, de la palabra vienen los fundamentos para el sistema judicial hoy en día. 2 o 3 testigos, ya Deuteronomio lo decía. La ley que Dios dio por medio de Moisés. Maravilloso. Jesús aquí deja claro que el testimonio que el Padre da de Él es un testimonio verdadero. El testimonio que el Padre da de Él es verdadero. Esto vamos a continuar la próxima semana. Pero yo quiero decirle algo. El cielo dio un testimonio de Jesús glorioso. A Jesús no le interesaba lo que el sistema diga, lo que la gente diga de Él. Lo hemos hablado en los primeros capítulos cuando hablamos de Juan. Jesús solamente le bastaba el testimonio del cielo. El testimonio del cielo era suficiente para Jesús. Padre, tú me apruebas y vamos a ver la próxima semana 3 testigos que Jesús tuvo de su ministerio, de sus obras, de su poder, de su carácter. Y ese testimonio lo tiene que abrazar Jesús. Si nosotros abrazamos el testimonio del cielo, vamos a ser poderosos. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el sistema? Rechaza ese testimonio. Tus padres te catalogaron como eres un bueno para nada, no sirves. Ok, eso quedó en el crucificado. ¿Qué dice Dios de ti hoy? Más vale lo que dice el cielo que lo que diga la tierra. ¿Qué dice el cielo de ti? El cielo dice, eres mi hijo, yo te amo. Y el cielo dice, vamos a verlo, nunca más me acuerdo de tus pecados, pero quiero tu corazón. Escúchame, deleítate en mí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia amada del Señor? Tenemos una tarea esta semana, ¿no? Vamos a escuchar a Dios.
Y vamos a orar, no vanas repeticiones. Vamos a pensar cada palabra que sale de nuestros labios. Cada palabra, coja un salmo, coja una palabra, Dios le habló probablemente hoy en esta palabra, tómela y regrésesela a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el espíritu de vida que pusiste en cada uno de los creyentes. Está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. Tú piensas que esto es el pastor. No, está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios llegó a posar en ti. El Espíritu de Dios llegó a ser morada en ti. Y mira, déjame decirte, este es el pacto. Llegó a ti para quedarse para siempre. Él no se va a ir. Él no se va a ir. Esa es su promesa. Nunca más me apartaré de ellos. Nunca más. Porque cuando el Padre nos ve, para poner su espíritu, Él tuvo que ver a Cristo en nosotros. Mi amado hermano, escúchame, esto no es una retórica, esto no es una filosofía, esto no es una ideología, este es Dios hablando. Yo puse mi Espíritu Santo en ti. Agradécelo, agradécelo. Dile gracias. Gracias por tu Espíritu en mí. Gracias. Deja de estar allí viendo alrededor por un momento. Forza tu alma a concentrarte. Forza tu alma a concentrarte en el Señor. Ora, cierra tus ojos para que no te distraigas. Si te distraes fácilmente, y dile gracias, Espíritu, llegaste a vivir en mí. Recibí un nuevo corazón. Recibí un nuevo corazón. Ahora quiero escucharte. Quiero escucharte, Espíritu de Dios. Tú hablas, tú tienes una voz. Y yo tantas veces mirando para otro lado. Hoy traigo mi intelecto como un siervo del Espíritu. Dile al Señor, Señor, rindo mi mente, rindo mis pensamientos, los rindo. Tú eres el Señor, Espíritu de Dios. Tú dices, lo que tú dices, eso es. Tú me vas a explicar en el proceso. Sí, gracias. Son buenas las explicaciones, pero tú no me explicas cuando yo quiero. Tú me explicas cuando tú crees que es el tiempo. Pero yo quiero rendirme hoy y obedecer. Quizás no entiendo esto. Quizás no entiendo esto de unirme a Dios. Pero hoy creo que tú moriste para unirme a ti para siempre. Quizás no entiendo esto de darle la prioridad a mis hijos. Señor, estoy tan ocupado. Me encuentro tantas cosas, tengo que pagar tantos gastos. Pero Señor, hoy te digo, voy a hacerte caso a ti. Sé que tú pagas bien lo que tú pides, Señor. Señor, hoy me rindo. Quizás tú dices, pero pastor, yo siempre he sido el que toma las decisiones. Se me hace difícil esto. Hoy el Señor te dice, yo he puesto mi Espíritu Santo en ti para ayudarte. Yo soy tu ayudador. Yo estoy para ayudarte. Yo estoy para guiarte. Solamente ríndete, rinde tu voluntad, ríndeme tu oído. Yo quiero hablarte. Yo quiero hablarte en el nombre de Jesús. Quizás tú dices, pero pastor, si usted no conoce la situación de mi matrimonio, es insoportable, no es intolerable, ya no podemos más. Hoy el Señor te dice, créeme a mí, únete a mí. Yo me encargaré de unir tu matrimonio, pero ríndete con todo tu corazón a mí. Yo lo hago, dice el Señor. Yo lo hago. Esta es una palabra que Dios nos habla hoy. Necesitamos oírlo. Jesús dijo, así como yo oigo, yo juzgo, yo hablo, yo actúo, así como oigo. Todo lo que necesitamos es escuchar. Padre, en el nombre de Cristo, yo pido que este pueblo sepa escuchar, que este pueblo sepa inclinar su oído a tu voz. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que ha venido, cada persona conectada en línea. En el nombre de Cristo, recibe esa capacidad de escuchar. Él nos dio un nuevo corazón por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es tu regalo también. Recíbelo en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias. Ahora decimos gracias, Padre. Gracias
porque tu Espíritu está en mí. Ahora voy a sentarme a escuchar. Ahora voy a sentarme a hacer el tiempo a escucharte, porque tú me quieres hablar, Jesús. Tú me estás hablando y te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza, Jesús. Toda necesidad es suplida hoy por causa de un pueblo que sabe escuchar. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.